La sangre cae gota a gota sobre la piedra tallada, marcando un ritmo ancestral mientras un hombre de barba espesa y mirada febril alza un cuchillo de obsidiana hacia el cielo nocturno. A sus pies, 11 monolitos en forma de falo emergen del suelo, rocoso como dedos petrificados, señalando a las estrellas. El olor metálico de la sangre se mezcla con el humo de antorchas de enebro y el sudor de los cuerpos que danzan alrededor. Sus pies descalzos golpean el suelo con un ritmo que hace vibrar los pilares de piedra, arrancándoles un inquietante canto que reverbera en la cámara subterránea. En la pared, una cabeza humana tallada en la roca emerge como si estuviera naciendo de la piedra misma, sus ojos vacíos observando la ceremonia con una expresión indescifrable. Tiene cuerpo de serpiente. Los participantes entran en trance, sus pupilas dilatadas mientras beben una sustancia amarga de cuencos de piedra. Sus rostros se transforman, ya no son humanos, sino algo intermedio. Parte hombre, parte bestia. Uno de ellos, cubierto con una piel de leopardo, avanza hacia el centro de la cámara donde una figura masculina desnuda espera, su órgano sexual erecto como símbolo de fertilidad y poder. La luz de las estrellas se filtra por una abertura precisa en el techo, marcando un momento específico del año, cuando los mundos de los vivos y los muertos se encuentran más cerca. Este ritual podría haberse desarrollado hace 12.000 años en Karahan Tepe, un complejo megalítico ubicado en las montañas Tek-Tek del sudeste de Turquía. Un lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización humana y que podría reescribir completamente nuestra historia. Durante décadas, los arqueólogos han sostenido que la capacidad humana para crear estructuras monumentales solo era posible después de dominar la agricultura, establecer asentamientos permanentes y desarrollar sociedades jerárquicas complejas. Sin embargo, Karahan Tepe, junto con su sitio hermano más famoso, Göbekli Tepe, invierte completamente esta narrativa. ¿Qué impulsó a grupos de cazadores-recolectores nómadas a unirse para crear estas estructuras monumentales miles de años antes de lo que considerábamos posible? Fue la religión, no la agricultura, la que impulsó los primeros pasos hacia la civilización. ¿Y qué secretos ocultan esos pilares en forma de T, esos relieves de animales y esas cámaras subterráneas excavadas en la roca misma? Imagina, por un momento, cómo sería vivir en un mundo donde el cielo nocturno no estaba contaminado por luces artificiales, donde la supervivencia dependía de tu conocimiento de las estrellas, las estaciones y el comportamiento animal. Un mundo donde los chamanes servían como puente entre el reino físico y el espiritual, donde las visiones inducidas por estados alterados de conciencia se interpretaban como mensajes de los antepasados. En ese contexto, Karahan Tepe emerge como una especie de máquina del tiempo que nos conecta con nuestros ancestros más remotos y sus formas de entender el cosmos, la vida y la muerte. A diferencia de los restos arqueológicos más conocidos como las pirámides de Egipto o Stonehenge, que fueron construidos miles de años después, Karahan Tepe representa un eslabón perdido en nuestra comprensión de la evolución social humana. Mientras recorremos las antiguas piedras de este lugar sagrado, intentaremos descifrar qué secretos guarda Karahan Tepe sobre nuestros orígenes. Podría haber sido este lugar, y no Göbekli Tepe, donde realmente comenzó la civilización humana, tal como la conocemos. Perdido entre las colinas áridas y ventosas de la región de Anatolia suroriental,
donde el viento silba entre las grietas de piedra caliza y los escasos arbustos se aferran obstinadamente a un terreno hostil, Karahan Tepe permaneció oculto a los ojos del mundo moderno hasta 1997. Fue entonces cuando un equipo de arqueólogos turcos, liderados por el persistente y visionario Bahattin Çelik, tras seguir indicios en antiguos relatos locales sobre piedras extrañas que emergían del suelo después de tormentas particularmente fuertes, lo descubrieron por primera vez. La región, sometida a siglos de pastoreo y modificaciones humanas menores, había conservado bajo su superficie uno de los tesoros arqueológicos más extraordinarios del mundo. Los campesinos locales, que durante generaciones habían cultivado estas tierras, ocasionalmente tropezaban con fragmentos de piedra tallada que asumían eran simplemente vestigios de algún asentamiento menor, sin imaginar la magnitud de lo que yacía bajo sus pies. Algunos incluso habían incorporado estos fragmentos a sus rudimentarias construcciones, integrando involuntariamente piezas de historia milenaria en sus humildes viviendas. Sin embargo, pasarían más de 2 décadas hasta que las excavaciones sistemáticas comenzaran en 2019 como parte del ambicioso proyecto Taş Tepeler, o Colinas de Piedra. Esta iniciativa, financiada por el gobierno turco y apoyada por instituciones académicas internacionales, representa uno de los esfuerzos arqueológicos más importantes del siglo XXI. Las complejidades políticas de la región, ubicada a menos de 35 kilómetros de la frontera con Siria, así como las limitaciones presupuestarias iniciales, contribuyeron a este largo período de espera que mantuvo el sitio relativamente intacto pero inexplorado científicamente. Lo que hace particularmente fascinante a este sitio es su extraordinaria antigüedad, confirmada mediante múltiples métodos de datación independientes. Las dataciones por radiocarbono de materiales orgánicos encontrados entre las estructuras, junto con análisis de luminiscencia ópticamente estimulada de sedimentos, sitúan su construcción alrededor del 9 po 400 a.C., lo que lo convierte en contemporáneo o incluso posiblemente anterior a Göbekli Tepe. Este dato revolucionario desafía las cronologías establecidas y ha provocado acalorados debates en conferencias arqueológicas internacionales, con algunos especialistas defendiendo su primacía sobre Göbekli Tepe como el centro ceremonial más antiguo jamás descubierto. Para poner esta antigüedad en perspectiva, entre la construcción de Karahan Tepe y la Gran Pirámide de Giza cabe toda la historia desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial, 3 veces. Mientras los constructores de Karahan Tepe tallaban la roca madre con herramientas de sílex, faltaban más de 6.000 años para que los antiguos egipcios comenzaran a experimentar con sus primeras estructuras monumentales. Es una escala temporal tan inmensa que resulta casi imposible de conceptualizar para la mente moderna acostumbrada a medir la historia en décadas o a lo sumo en siglos. Si representáramos la historia humana documentada como un día de 24 horas, Karahan Tepe habría sido construido cuando apenas amanecía, mientras que acontecimientos como el Imperio Romano serían eventos de media tarde. El complejo monumental se extiende majestuosamente sobre 33 hectáreas en la cima y laderas de una colina estratégicamente ubicada en las montañas Tek-Tek, desde donde se domina visualmente un amplio territorio circundante. Esta ubicación no parece casual, sino deliberadamente escogida para maximizar la visibilidad del complejo desde grandes distancias, y también para proporcionar a sus visitantes una perspectiva panorámica del territorio que habitaban, estableciendo una conexión visual directa entre el cielo, la tierra y las estructuras sagradas.
Los estudios topográficos, realizados con tecnología LIDAR, han revelado que la elección del lugar respondía también a patrones astronómicos específicos, con alineaciones precisas hacia constelaciones que habrían sido significativas para sus constructores. A diferencia de Göbekli Tepe, que fue construido externamente mediante la erección de pilares y estructuras sobre la superficie, gran parte de Karahan Tepe fue literalmente excavado en la roca madre calcárea, creando espacios negativos en vez de estructuras positivas. Esta técnica de construcción sustractiva representa un desafío técnico considerablemente mayor. Utilizando herramientas rudimentarias como cinceles de sílex, mazas de diorita y posiblemente palancas de madera endurecida al fuego, los constructores no solo tallaron las estructuras visibles, sino que extrajeron meticulosamente miles de toneladas de roca sólida para crear cámaras, pasadizos y espacios ceremoniales subterráneos. Perdido entre las colinas áridas y ventosas de la región de Anatolia suroriental, donde el viento silba entre las grietas de piedra caliza y los escasos arbustos se aferran obstinadamente a un terreno hostil, Karahan Tepe permaneció oculto a los ojos del mundo moderno hasta 1997. Fue entonces cuando un equipo de arqueólogos turcos, liderados por el persistente y visionario Bahattin Çelik, tras seguir indicios en antiguos relatos locales sobre piedras extrañas que emergían del suelo después de tormentas particularmente fuertes, lo descubrieron por primera vez. La región, sometida a siglos de pastoreo y modificaciones humanas menores, había conservado bajo su superficie uno de los tesoros arqueológicos más extraordinarios del mundo. Los campesinos locales, que durante generaciones habían cultivado estas tierras, ocasionalmente tropezaban con fragmentos de piedra tallada que asumían eran simplemente vestigios de algún asentamiento menor, sin imaginar la magnitud de lo que yacía bajo sus pies. Algunos incluso habían incorporado estos fragmentos a sus rudimentarias construcciones, integrando involuntariamente piezas de historia milenaria en sus humildes viviendas. Sin embargo, pasarían más de 2 décadas hasta que las excavaciones sistemáticas comenzaran en 2019 como parte del ambicioso proyecto Taş Tepeler, o Colinas de Piedra. Esta iniciativa, financiada por el gobierno turco y apoyada por instituciones académicas internacionales, representa uno de los esfuerzos arqueológicos más importantes del siglo XXI. Las complejidades políticas de la región, ubicada a menos de 35 kilómetros de la frontera con Siria, así como las limitaciones presupuestarias iniciales, contribuyeron a este largo período de espera que mantuvo el sitio relativamente intacto pero inexplorado científicamente. Lo que hace particularmente fascinante a este sitio es su extraordinaria antigüedad, confirmada mediante múltiples métodos de datación independientes. Las dataciones por radiocarbono de materiales orgánicos encontrados entre las estructuras, junto con análisis de luminiscencia ópticamente estimulada de sedimentos, sitúan su construcción alrededor del 9 po 400 a.C., lo que lo convierte en contemporáneo o incluso posiblemente anterior a Göbekli Tepe. Este dato revolucionario desafía las cronologías establecidas y ha provocado acalorados debates en conferencias arqueológicas internacionales, con algunos especialistas defendiendo su primacía sobre Göbekli Tepe como el centro ceremonial más antiguo jamás descubierto. Para poner esta antigüedad en perspectiva, entre la construcción de Karahan Tepe y la Gran Pirámide de Giza, cabe toda la historia desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial, 3 veces. Mientras los constructores de Karahan
Tepe tallaban la roca madre con herramientas de sílex. Faltaban más de 6.000 años para que los antiguos egipcios comenzaran a experimentar con sus primeras estructuras monumentales. Es una escala temporal tan inmensa que resulta casi imposible de conceptualizar para la mente moderna, acostumbrada a medir la historia en décadas o a lo sumo en siglos. Si representáramos la historia humana documentada como un día de 24 horas, Karahan Tepe habría sido construido cuando apenas amanecía, mientras que acontecimientos como el Imperio Romano serían eventos de media tarde. El complejo monumental se extiende majestuosamente sobre 33 hectáreas en la cima y laderas de una colina estratégicamente ubicada en las montañas Tektec, desde donde se domina visualmente un amplio territorio circundante. Esta ubicación no parece casual, sino deliberadamente escogida para maximizar la visibilidad del complejo desde grandes distancias, y también para proporcionar a sus visitantes una perspectiva panorámica del territorio que habitaban, estableciendo una conexión visual directa entre el cielo, la tierra y las estructuras sagradas. Los estudios topográficos realizados con tecnología LIDAR han revelado que la elección del lugar respondía también a patrones astronómicos específicos, con alineaciones precisas hacia constelaciones que habrían sido significativas para sus constructores, a diferencia de Göbekli Tepe, que fue construido externamente mediante la erección de pilares y estructuras sobre la superficie. Gran parte de Karahan Tepe fue literalmente excavado en la roca madre calcárea, creando espacios negativos en vez de estructuras positivas. Esta técnica de construcción sustractiva representa un desafío técnico considerablemente mayor. Utilizando herramientas rudimentarias como cinceles de sílex, masas de diorita y posiblemente palancas de madera endurecida al fuego, los constructores no solo tallaron las estructuras visibles, sino que extrajeron meticulosamente miles de toneladas de roca sólida para crear cámaras, pasadizos y espacios ceremoniales subterráneos. El corazón palpitante de Karahan Tepe está dominado por el impresionante recinto AD, un espacio circular perfectamente proporcionado de 23 metros de diámetro que habría funcionado como una especie de anfiteatro ritual, donde posiblemente cientos de participantes podían congregarse simultáneamente. La extraordinaria precisión geométrica del círculo, con una desviación de apenas centímetros a lo largo de toda su circunferencia, sugiere conocimientos matemáticos sofisticados que permitieron a los constructores trazar formas perfectas sin los instrumentos modernos que damos por sentados. Excavado parcialmente en la roca madre y complementado con muros de piedra cuidadosamente colocados, este espacio presenta una acústica excepcional que permite que incluso un susurro emitido en el centro sea audible en toda su extensión. Un diseño acústico que no pudo ser accidental, sino fruto de una profunda comprensión empírica de las propiedades del sonido. Este espacio ceremonial contiene pilares en forma de T, similares a los de Göbekli Tepe, aunque generalmente de menor tamaño y con características estilísticas distintivas que sugieren una tradición artística relacionada pero independiente. Estos pilares, más de 266 documentados meticulosamente hasta ahora mediante fotografía tridimensional y escaneo láser, no eran simplemente elementos estructurales, sino que probablemente representaban entidades antropomórficas, posiblemente ancestros divinizados o seres sobrenaturales que mediaban entre el mundo físico y espiritual. La forma de T podría simbolizar una figura humana estilizada,
con la parte horizontal representando la cabeza o los brazos extendidos, y la vertical el cuerpo. Una interpretación respaldada por tallas sutiles en algunos ejemplares que sugieren rasgos faciales y extremidades. La distribución espacial de estos pilares sigue patrones que los arqueólogos han comenzado a interpretar como constelaciones terrestres, posiblemente reflejando agrupaciones estelares significativas en el cielo. Neolítico. Algunos investigadores, utilizando software astronómico para recrear el cielo nocturno del 9400 a.C., han identificado correlaciones entre la disposición de ciertos grupos de pilares y las posiciones de Orión, las Pléyades y Sirio en aquella época, sugiriendo un conocimiento cosmológico y una interpretación astronómica del espacio sagrado que supera ampliamente lo que tradicionalmente se atribuía a sociedades de cazadores-recolectores. Lo más impactante del sitio es quizás el enigmático recinto AB, una cámara subterránea meticulosamente excavada en la roca que desciende más de 5 metros bajo la superficie actual. Este espacio, accesible únicamente a través de un estrecho pasadizo que habría restringido el paso a unos pocos iniciados a la vez, contiene 11 pilares fálicos dispuestos en una configuración semicircular que algunos arqueoastrónomos han relacionado con ciclos lunares específicos. La cámara está dominada por una inquietante y naturalista cabeza humana de tamaño sobrenatural, con cuerpo de serpiente emergiendo directamente de la pared de piedra, como si la roca misma hubiera dado a luz a esta entidad híbrida. Los detalles anatómicos de esta figura son sorprendentemente precisos para su antigüedad, con ojos profundamente hundidos, pómulos pronunciados y una expresión facial que oscila entre lo sereno y lo amenazante según la iluminación que reciba. El simbolismo sexual en este recinto es explícito, deliberado y rotundo, algo muy diferente a la posterior iconografía de la diosa madre, asociada con sociedades agrícolas del Neolítico tardío. Karajantepe representa un mundo espiritual y cosmológico dominado por lo masculino, donde la fertilidad y el poder generativo se expresaban predominantemente a través de símbolos fálicos explícitos. Esto sugiere una cosmovisión donde la potencia masculina era celebrada ritualmente como fuerza creadora y transformadora, posiblemente vinculada a ciclos de muerte y renacimiento, que serían fundamentales en culturas donde la caza y sus peligros inherentes constituían una parte esencial de la experiencia cotidiana. La acústica meticulosamente diseñada de estas cámaras subterráneas no parece en absoluto accidental, sino producto de un diseño deliberado y conocimientos empíricos sofisticados. Estudios arqueoacústicos recientes, utilizando tecnología de modelado acústico digital que recrea las propiedades sonoras originales del espacio, sugieren que estos recintos fueron concebidos específicamente para amplificar ciertos rangos de frecuencia, particularmente entre 70 y 130 Hz, coincidentes con voces masculinas graves, y crear experiencias sensoriales auditivas particulares que alterarían la percepción de los participantes. Los pilares monolíticos, cuando son golpeados con determinada fuerza y en puntos específicos, emiten vibraciones armónicas que literalmente cantan, un fenómeno acústico verificable que habría sido interpretado como las voces tangibles de los ancestros o divinidades manifestándose en el mundo físico durante los rituales. Imagina vívidamente la experiencia sensorial completa de entrar en este espacio ceremonial en una noche de luna llena hace 11.000 años. La transición gradual, desde la luz exterior hacia la oscuridad progresiva del pasadizo descendente, donde antorchas estratégicamente colocadas crearían sombras danzantes
sobre las paredes talladas. La temperatura descendente a medida que te adentras en las profundidades de la tierra. El aire cada vez más denso con aromas de enebro quemado, grasa animal y cuerpos en movimiento. Y finalmente, la cámara principal, donde los sonidos reverberantes producidos por tambores de piel, voces, en cánticos rítmicos y los propios pilares cantantes, crearían un paisaje sonoro envolvente y desorientador. Añade a esto el probable uso ritual de sustancias psicoactivas, derivadas de plantas locales como la armala, ruda siria, cuyos residuos químicos han sido identificados en análisis de sedimentos, y tendrías una experiencia sensorial completamente inmersiva, diseñada para transportar a los participantes a un estado alterado de conciencia, donde la comunicación con el mundo espiritual se volvería tangible y convincente. Otra característica arquitectónica intrigante y sofisticada son los elaborados sistemas de canales hidráulicos tallados con precisión milimétrica en la roca madre, que se extienden por más de 150 metros a lo largo del complejo y parecen haber sido diseñados específicamente para recolectar y canalizar agua de lluvia o de manantiales cercanos. Estos canales, con pendientes cuidadosamente calculadas de menos del 2% para mantener un flujo constante pero no erosivo, culminan en piscinas o depósitos estratégicamente ubicados que probablemente tenían funciones rituales más que meramente prácticas o utilitarias. El análisis químico de concreciones minerales preservadas en estos canales ha permitido reconstruir patrones estacionales de uso, sugiriendo actividad ritual intensificada durante los meses de primavera. El agua, como elemento purificador primordial y fuente esencial de vida en un entorno semiárido como el de Anatolia, seguramente tenía un profundo significado simbólico multidimensional para estas comunidades prehistóricas. Su movimiento controlado a través del complejo ceremonial podría representar metafóricamente el flujo de la vida, la transformación espiritual o servir como elemento purificador en rituales de pasaje. La presencia de pequeñas pilas o cavidades talladas junto a algunos canales sugiere posibles libaciones o abluciones rituales con agua, quizás mezclada con sustancias aromáticas o simbólicamente significativas como ocre rojo, cuyos residuos han sido identificados microscópicamente en algunas de estas formaciones. Los relieves y esculturas meticulosamente elaborados encontrados en Karahan Tepe constituyen un corpus artístico extraordinario que desafía categorización, no solo por su asombrosa antigüedad, que los sitúa entre las primeras expresiones artísticas monumentales de la humanidad, sino también por su sorprendente complejidad técnica y desconcertante riqueza simbólica. La variedad iconográfica desplegada en estos relieves es asombrosamente diversa, desde representaciones naturalistas finamente detalladas de serpientes con escamas individualmente talladas, insectos anatómicamente precisos que permiten identificar especies específicas, aves en pleno vuelo captadas con asombroso dinamismo, zorros con expresiones casi personificadas, conejos en posición de alerta, gacelas en plena carrera, hasta las más enigmáticas figuras híbridas hombre-animal que desafían cualquier categorización taxonómica convencional. La técnica escultórica exhibe una maestría que contradice radicalmente las nociones tradicionales sobre el desarrollo progresivo de las habilidades artísticas humanas. El nivel de detalle es extraordinario. En una serpiente de 2 metros tallada en bajorrelieve, cada escama individual ha sido meticulosamente representada con variaciones sutiles que sugieren un conocimiento íntimo de la anatomía del animal. En un león rugiente, la tensión muscular del animal ha sido capturada con tal precisión
que sugiere observación directa y comprensión profunda de la anatomía felina. En las representaciones humanas, pequeños detalles como arrugas faciales, articulaciones visibles o expresiones emocionales reconocibles demuestran una capacidad observacional y técnica que se consideraba imposible para artistas neolíticos. Los análisis microscópicos de las marcas de herramientas en estas representaciones revelan el uso de diferentes tipos de instrumentos para lograr diversos efectos texturales, desde cinceles gruesos para el desbastado inicial hasta herramientas extremadamente finas, posiblemente de obsidiana, para los detalles más delicados. Las marcas de uso en estas herramientas, recuperadas en excavaciones, indican largas horas de trabajo meticuloso y sugieren la existencia de artesanos especializados dedicados exclusivamente a la producción artística, otra característica social, considerada imposible en sociedades preagrícolas según los modelos tradicionales. Una de las figuras más enigmáticas y perturbadoramente poderosas es el recurrente híbrido hombre leopardo, una criatura mitad humana y mitad bestia que aparece representada varias veces en diversos contextos del sitio. En una representación particularmente impactante, una figura humanoide con cuerpo antropomórfico pero cabeza felina, claramente reconocible por sus orejas características y dentición predatoria, aparece en posición dominante sobre otra figura completamente humana en lo que podría interpretarse como una escena de transformación chamánica, sometimiento ritual o incluso apareamiento simbólico entre reinos ontológicos diferentes. Estos seres mixtos no parecen ser meramente decorativos, sino elementos centrales de una cosmología compleja donde los límites entre categorías que consideramos fundamentales e inmutables, humano y animal, natural y sobrenatural, vivo e inerte, eran concebidos como permeables y fluidos. Esta fluidez ontológica sugiere poderosamente la existencia de prácticas chamánicas sofisticadas donde los oficiantes rituales se transformaban experiencialmente en animales durante estados alterados, de conciencia inducidos ritual y deliberadamente. El etnógrafo Michael Harner, al estudiar prácticas chamánicas contemporáneas, ha documentado exhaustivamente cómo las experiencias de transformación animal constituyen un elemento central del chamanismo transcultural, una característica que parece haberse mantenido sorprendentemente constante durante milenios y que encuentra en Karajantepe su expresión artística más antigua y explícita conocida hasta ahora. Los neurocientíficos que han estudiado estos estados alterados sugieren que ciertas experiencias de transformación animal podrían corresponder a alteraciones específicas en la percepción de los límites corporales procesados por el lóbulo parietal, proporcionando una base neurológica para experiencias que habrían sido interpretadas en términos mitológicos. En 2023, un descubrimiento extraordinario conmocionó a la comunidad arqueológica internacional cuando los arqueólogos desenterraron una estatua masculina excepcionalmente preservada de 2,3 metros de altura, tallada en caliza local y que representa a un hombre sentado en posición hierática sosteniendo ostensiblemente su falo erecto con ambas manos, en un gesto ritual inconfundible. Esta obra monumental, que requirió la extracción y tallado de un bloque de piedra de más de 4 toneladas, es posiblemente la representación humana tridimensional realista más antigua jamás encontrada, anterior en varios milenios a la famosa estatua del hombre de Urfa, tradicionalmente considerada la primera representación humana a tamaño natural. La datación por luminiscencia de sedimentos adheridos confirma su extraordinaria antigüedad.
Los detalles anatómicos de esta estatua son sorprendentemente precisos y naturalistas. Las costillas individuales son visibles bajo la piel como si el sujeto estuviera inhalando profundamente. Las clavículas están anatómicamente correctas. Las proporciones corporales respetan cánones realistas y el rostro, aunque parcialmente erosionado, muestra una individualidad que sugiere que podría tratarse de una representación de un individuo específico, posiblemente un líder ritual importante, más que un tipo humano genérico. El falo prominente y exagerado dimensionalmente, claramente el foco visual de la composición, enfatiza nuevamente la centralidad simbólica de la fertilidad y potencia masculina en esta cultura prehistórica, muy alejada de las posteriores representaciones de fertilidad femenina que dominarían el arte neolítico tardío. El arte de Kara-Hantep, analizado comparativamente con los hallazgos de sitios contemporáneos, muestra una notable coherencia estilística con Göbekli Tepe y otros sitios de la región identificados como pertenecientes a la cultura Tash Tepeler. Esta consistencia visual y técnica no es accidental, sino que sugiere convincentemente la existencia de un sistema de creencias cosmológico compartido y una tradición artística unificada que se extendía geográficamente por toda la región, de la Alta Mesopotamia, abarcando cientos de kilómetros cuadrados. Los análisis petrográficos de las herramientas utilizadas para crear estas obras revelan que muchas procedían de canteras específicas ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia, evidenciando redes de intercambio a larga distancia que contradicen la visión tradicional de comunidades neolíticas aisladas y con movilidad limitada. Sin embargo, un análisis más detallado revela que cada sitio exhibe sutiles pero significativas variaciones locales, estilísticas e iconográficas. Los animales representados varían según la ecología local. Las proporciones de las figuras humanas difieren ligeramente y ciertos motivos simbólicos aparecen exclusivamente en sitios específicos. Estas variaciones regionales indican que, dentro de un marco cosmológico compartido, diferentes grupos humanos interpretaban estos temas comunes según sus propias tradiciones, experiencias ecológicas y posiblemente dialectos rituales específicos, sugiriendo una situación cultural compleja, donde la unidad cosmológica coexistía con expresiones locales distintivas, similar a las variaciones regionales que encontramos en grandes tradiciones religiosas históricas como el cristianismo o el budismo. La reconstrucción del contexto social que permitió la creación de Kara-Hantep representa uno de los desafíos más fascinantes para la arqueología contemporánea, obligándonos a reconsiderar fundamentalmente nuestras preconcepciones sobre las sociedades prehistóricas. A diferencia de muchos sitios neolíticos posteriores, donde abundan evidencias de sedentarismo agrícola como graneros, molinos de piedra o restos de cultivos domesticados, en Kara-Hantep no se ha encontrado hasta 1500 ahora cerámica desarrollada, implementos agrícolas especializados, ni evidencia concluyente de plantas o animales domesticados, con la posible excepción de algunos huesos de cánidos, que podrían representar las primeras etapas de domesticación del perro, utilizado posiblemente como auxiliar de caza más que como animal de producción. El extenso análisis de residuos orgánicos en morteros y superficies de procesamiento, utilizando cromatografía de gases y espectrometría de masas, ha identificado principalmente restos de plantas silvestres como almendras, pistachos, lentejas silvestres y varias gramíneas, recolectadas, pero no cultivadas sistemáticamente.
El hallazgo abundante y diverso de puntas de flecha finamente trabajadas, incluyendo tipos distintivos como puntas de Nemric y el Kiam, raspadores para procesamiento de pieles, perforadores multifuncionales, hojas de sílex para procesamiento de carne y vegetales, y herramientas especializadas de piedra para trabajar madera y hueso, sugiere convincentemente que sus constructores mantenían un sofisticado estilo de vida de cazadores-recolectores complejos, altamente adaptados a la explotación eficiente pero sostenible de múltiples nichos ecológicos en su territorio. El análisis de isótopos estables en restos óseos humanos recuperados cerca del sitio indica una dieta sorprendentemente variada y nutricionalmente completa, basada principalmente en proteína animal salvaje, gacelas, équidos salvajes, jabalíes, liebres, complementada con una amplia variedad de plantas silvestres estacionalmente disponibles. La ausencia de marcadores esqueléticos de estrés nutricional o deficiencias dietéticas sugiere que, contrariamente a la visión tradicional, estas comunidades preagrícolas disfrutaban de una seguridad alimentaria considerable y probablemente mayor diversidad nutricional que muchas poblaciones agrícolas tempranas, que frecuentemente sufrían deficiencias al depender excesivamente de monocultivos de cereales. Este punto arqueológico es crucial y revolucionario. Tradicionalmente, siguiendo el paradigma establecido por B. Gordon Childe en la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos asumían dogmáticamente que la construcción de monumentos complejos y la organización social a gran escala eran imposibles antes del desarrollo de la agricultura sedentaria, que supuestamente proporcionaba los excedentes alimentarios necesarios para mantener especialistas no productores de alimentos y movilizar grandes cantidades de mano de obra. Karahan Tepe, junto con Göbekli Tepe y otros sitios del complejo Taş Tepeler, demuestra contundentemente lo contrario, obligándonos a reescribir los libros de texto arqueológicos. Un análisis detallado de las técnicas constructivas demuestra que estos cazadores-recolectores del Neolítico precerámico A eran capaces de organizarse socialmente a una escala previamente considerada imposible para sociedades no estatales, coordinando eficazmente el esfuerzo de cientos o incluso miles de individuos para emprender proyectos monumentales que requerían decenas de miles de horas persona de trabajo extraordinariamente especializado. Los estudios experimentales realizados para comprender los procesos constructivos han determinado que solo la excavación de la cámara principal habría requerido al menos 15.000 horas persona de trabajo continuo, utilizando las herramientas disponibles en la época. El registro arqueológico indica que Karahan Tepe no era un asentamiento permanentemente ocupado por una gran población sedentaria, como se esperaría en un centro urbano posterior, sino más bien un centro ceremonial regional al que diversos grupos nómadas o seminómadas convergerían periódicamente en momentos culturalmente significativos del año, posiblemente marcados por eventos astronómicos precisos como solsticios, equinoccios o apariciones heliacales de estrellas importantes. Esta hipótesis está respaldada por la distribución espacial de los restos culturales, que muestra áreas de actividad intensiva alternando con periodos de abandono, un patrón consistente con ocupación cíclica más que continua. Los restos arqueológicos de fogatas comunales, áreas de procesamiento alimentario a gran escala y dispersiones de desechos líticos sugieren episodios de intenso uso seguidos por periodos de relativa inactividad. Los detallados análisis micromorfológicos de los suelos de ocupación, que permiten identificar patrones de pisoteo y uso del espacio, confirman este patrón de utilización intermitente pero intensiva.
los restos de utensilios de cocina para preparación de alimentos a gran escala y posibles estructuras habitacionales temporales descubiertas en la periferia del sitio indican que algunos individuos, quizás especialistas religiosos, artesanos dedicados al mantenimiento del sitio o guardianes ceremoniales, podrían haber residido semipermanentemente en el sitio, mientras que la mayoría de los participantes acudirían solo durante eventos específicos. ¿Qué poderoso impulso social e ideológico llevó a estos grupos dispersos de cazadores-recolectores a invertir tan extraordinaria cantidad de esfuerzo colectivo, generación tras generación, en crear y mantener monumentos complejos como Karahan Tepe, cuando aparentemente carecían de la coerción estatal o las estructuras jerárquicas formalizadas que tradicionalmente se asocian con la movilización de grandes cantidades de trabajo? La respuesta multifacética podría estar en la necesidad fundamental de mantener la cohesión social y la identidad cultural compartida entre grupos que, por necesidades ecológicas inherentes a su modo de subsistencia, estarían físicamente dispersos durante gran parte del año, explotando diferentes territorios y recursos. Los rituales periódicos, compartidos en espacios sagrados comunales como Karahan Tepe, habrían funcionado como un poderoso pegamento social que trascendía las separaciones geográficas temporales, creando y reforzando una identidad colectiva entre poblaciones de cazadores-recolectores que de otro modo habrían tenido interacciones limitadas. Estos encuentros periódicos también habrían facilitado otros aspectos cruciales de integración social. Intercambio de bienes necesarios, pero geográficamente restringidos, como obsidiana o conchas marinas, ambos encontrados en el sitio pero procedentes de fuentes distantes. Transferencia de información ecológica vital sobre migraciones animales o disponibilidad de recursos vegetales, y la formación de alianzas matrimoniales exogámicas que evitarían los problemas genéticos asociados con la endogamia en pequeños grupos aislados, un fenómeno bien documentado etnográficamente en sociedades cazadoras, recolectoras contemporáneas que realizan reuniones periódicas similares. Uno de los aspectos más enigmáticos de Karahan Tepe es cómo terminó su historia. Al igual que Göbekli Tepe y otros sitios de la región, fue deliberadamente enterrado alrededor del 8000 a.C. Los constructores no simplemente lo abandonaron, invirtieron una enorme cantidad de esfuerzo en cubrirlo con tierra y escombros. Las excavaciones arqueológicas recientes, lideradas por el equipo turco-alemán bajo la dirección de Necmi Karul, han revelado detalles sorprendentes sobre este proceso de enterramiento. Los análisis estratigráficos demuestran que no fue un acto impulsivo, sino meticulosamente planificado y ejecutado en múltiples fases a lo largo de varias generaciones. La tierra utilizada no era simplemente la disponible en los alrededores, sino que análisis geológicos indican que fue transportada desde diferentes ubicaciones, algunas a considerable distancia, sugiriendo una selección deliberada de materiales específicos por sus propiedades simbólicas o rituales. Particularmente revelador fue el descubrimiento en 2022 de una capa final de sellado compuesta por una mezcla especial de arcilla, ocre, rojo y fragmentos diminutos de huesos animales, creando una barrera impermeable que protegería las estructuras sagradas de la infiltración de agua durante milenios. Este esfuerzo extraordinario para preservar el sitio contradice cualquier noción de simple abandono o destrucción. Este entierro ritual plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué una cultura invertiría tanto esfuerzo en crear monumentos elaborados solo para enterrarlos? Una teoría propone que el acto de construcción en sí mismo era más importante que el resultado final,
que los rituales y la cohesión social generados durante el proceso de construcción eran el verdadero propósito. Otra posibilidad es que el sitio se considerara tan sagrado que necesitaba ser protegido o cerrado ritualmente cuando su ciclo de uso llegó a su fin. La arqueóloga Melissa Betters ha propuesto una interpretación basada en conceptos de muerte, ritual, de objetos y espacios sagrados, documentados en numerosas culturas antiguas y contemporáneas. Según esta perspectiva, los espacios sagrados, como los seres vivos, tienen un ciclo vital que incluye nacimiento, vida y muerte ritual. El enterramiento representaría no un abandono, sino una transformación intencional del sitio a un nuevo estado de existencia, permitiéndole vivir de otra manera en la memoria cultural colectiva sin ser físicamente accesible. El análisis de los últimos depósitos ceremoniales antes del enterramiento revela ofrendas deliberadas, figurillas de animales, herramientas de sílex excepcionalmente elaboradas que nunca habían sido usadas, y conchas marinas transportadas desde el Mediterráneo, colocadas cuidadosamente como regalos de despedida antes del cierre final. Este periodo coincide aproximadamente con la transición hacia estilos de vida más agrícolas en la región. Representa el entierro de Karahantepe, un cambio deliberado en la cosmología, una ruptura con antiguas formas de entender el mundo mientras las comunidades adoptaban nuevos modos de subsistencia. Los análisis palinológicos, estudio de polen fosilizado, de los sedimentos contemporáneos al enterramiento, muestran un incremento significativo en polen de cereales domesticados y legumbres, coincidiendo con evidencias de los primeros asentamientos permanentes en valles cercanos, más adecuados para la agricultura. El arqueólogo Ian Hodder sugiere que este cambio representaría una transformación fundamental en la relación entre humanos y su entorno. Mientras los grupos cazadores-recolectores percibían el paisaje como una entidad viva con la que mantenían una relación recíproca, la mentalidad agrícola emergente comenzaba a ver la tierra como algo que podía ser poseído, transformado y dominado. Los antiguos centros ceremoniales como Karahantepe, fundamentados en cosmologías chamánicas que enfatizaban la permeabilidad entre mundos y reinos ontológicos, podrían haberse vuelto incompatibles con las nuevas formas de organización social y relación con el entorno natural que la agricultura sedentaria estaba introduciendo. Estudios etnoarqueológicos comparativos con sociedades tradicionales que han experimentado transiciones similares, como ciertos grupos indígenas de Papúa, Nueva Guinea y la Amazonía, muestran cómo la adopción de la agricultura frecuentemente coincide con transformaciones cosmológicas profundas, incluyendo el abandono ritual de espacios sagrados asociados con modos de vida anteriores. El entierro deliberado podría representar un rito de paso colectivo, marcando el final de una era y el nacimiento de otra forma radicalmente diferente de estar en el mundo. El misterio persiste, pero el acto mismo de enterrar deliberadamente un monumento tan laboriosamente construido habla de una profunda transformación cultural, quizás la más significativa que la humanidad ha experimentado. Los últimos análisis de carbono 14 realizados en 2024 en materiales orgánicos recuperados de las capas finales del enterramiento señalan un proceso que pudo haberse extendido por más de 200 años, sugiriendo una transición gradual más que un evento abrupto, una despedida lenta y consciente de un mundo que se desvanecía mientras otro emergía. Karahantepe no estaba aislado. Formaba parte de una red más amplia de sitios similares distribuidos por la región de Tash Tepeler, que incluye Göbekli Tepe,
Sayburç, Sefer Tepe, Hamsan Tepe y varios otros. Esta no era simplemente una serie de monumentos individuales, sino un paisaje sagrado interconectado. Las más recientes prospecciones arqueológicas regionales, utilizando técnicas avanzadas de teledetección, incluyendo radar de penetración terrestre, GPR, y fotografía infrarroja desde drones, han identificado hasta 19 sitios potenciales en una región de aproximadamente 100 kilómetros, todos compartiendo características arquitectónicas y simbólicas fundamentales, pero con variaciones significativas que sugieren funciones complementarias dentro de un sistema integrado. Los análisis LIDAR han revelado antiguas rutas de tránsito que conectaban estos centros ceremoniales, algunas aún visibles como depresiones sutiles en el paisaje que no habían sido detectadas previamente mediante métodos arqueológicos tradicionales. El doctor Klaus Schmidt, antes de su prematuro fallecimiento, propuso que estos sitios funcionaban como una confederación sagrada donde diferentes grupos, posiblemente clanes o bandas regionales con sus propias tradiciones específicas, mantenían y administraban centros ceremoniales particulares, pero participaban en un sistema cosmológico compartido que trascendía las identidades locales. Los análisis de procedencia de materiales líticos utilizados en cada sitio confirman esta hipótesis, mostrando que herramientas y materiales circulaban regularmente entre estos centros, junto con ideas y probablemente también personas. Concentración de estos sitios en una región relativamente pequeña sugiere que diferentes grupos compartían un sistema de creencias común, pero expresado con variaciones locales. Estudios iconográficos comparativos detallados, realizados por la Universidad de Estambul, han identificado dialectos visuales distintivos. Mientras todos los sitios comparten el motivo fundamental de los pilares en forma de T, cada uno presenta énfasis particulares en su repertorio simbólico. Karahan Tepe destaca por la predominancia de motivos serpentinos y representaciones fálicas. Göbekli Tepe muestra una preferencia por aves rapaces y mamíferos peligrosos. Sayburç enfatiza representaciones de danza y figuras humanas en movimiento. Estas diferencias, sin embargo, parecen complementarias más que contradictorias, como variaciones sobre temas compartidos en un mismo lenguaje simbólico. Podemos imaginar rutas de peregrinaje prehistóricas conectando estos centros ceremoniales, con grupos realizando procesiones rituales entre ellos en momentos significativos del año. Los estudios arqueoastronómicos sugieren que diferentes sitios podrían haber estado activados en momentos calendáricos específicos. Por ejemplo, análisis de alineaciones solares indican que Karahan Tepe estaba especialmente orientado hacia fenómenos astronómicos relacionados con los equinoccios, mientras que estructuras específicas en Göbekli Tepe muestran alineaciones con solsticios y apariciones heliacales de estrellas específicas. Esto sugiere un calendario ritual regional donde grupos dispersos se congregarían en diferentes centros según ciclos astronómicos precisos, creando un ritmo anual de reuniones, intercambios y rituales colectivos. Estudios geoquímicos de suelos en áreas circundantes a estos sitios revelan patrones interesantes de utilización del espacio, con áreas específicas designadas para acampadas temporales que podrían haber albergado a visitantes procedentes de otros territorios. Análisis de residuos orgánicos en estas zonas muestran evidencias de festines a gran escala involucrando especies animales específicas, principalmente aurochs y gacelas, y preparaciones rituales de bebidas fermentadas derivadas de cereales.
silvestres, sugiriendo celebraciones comunales que acompañarían estos encuentros periódicos. La investigadora Linda C. Enix ha sugerido paralelos entre las cámaras acústicas de Kara-Ján-Tepe y estructuras subterráneas encontradas en sitios neolíticos de Malta, a miles de kilómetros de distancia y construidos milenios después. Sus análisis arqueoacústicos, publicados en el Journal of Archaeological Science, demuestran propiedades resonantes idénticas en ambos conjuntos de estructuras, específicamente diseñadas para amplificar y modular frecuencias vocales humanas en el rango de 70 a 120 Hz, creando efectos acústicos particulares imposibles de producir accidentalmente. Esto plantea la posibilidad fascinante de que ciertas ideas religiosas y técnicas arquitectónicas pudieran haberse transmitido a lo largo de vastas distancias y períodos de tiempo. Recientes investigaciones genómicas sobre poblaciones mediterráneas antiguas han identificado migraciones significativas desde Anatolia hacia el Mediterráneo occidental durante el Neolítico Medio, proporcionando un mecanismo potencial para esta transmisión cultural. El arqueoacústico Igor Reznikov ha demostrado experimentalmente que estas resonancias específicas producen efectos neurológicos medibles, alterando patrones de ondas cerebrales en los participantes expuestos prolongadamente a ellas, lo que sugiere que estas técnicas acústicas podrían haber sido desarrolladas empíricamente para facilitar estados alterados de conciencia durante rituales colectivos. La escala y complejidad de esta red regional desafía fundamentalmente las concepciones tradicionales sobre sociedades preagrícolas, sugiriendo niveles de organización intergrupal, planificación a largo plazo y transmisión de conocimientos especializados que no tienen paralelo documentado en otras sociedades cazadoras, recolectoras históricas o contemporáneas. El complejo Tash-Tepeler representa un fenómeno cultural único que nos obliga a repensar las capacidades organizativas, cognitivas y sociales de nuestros ancestros preneolíticos. El descubrimiento y excavación de Kara-Ján-Tepe está obligando a los arqueólogos a reconsiderar fundamentalmente la narrativa tradicional sobre cómo surgieron las primeras civilizaciones. Durante décadas, la revolución neolítica se ha presentado como un proceso lineal donde la invención de la agricultura llevó al sedentarismo, que a su vez permitió la especialización laboral, la jerarquía social y eventualmente la construcción monumental. Este modelo paradigmático, establecido por V. Gordon Childe en la década de 1930 y refinado por arqueólogos posteriores como Robert Braidwood y Louis Binford, ha dominado los libros de texto y la comprensión popular durante casi un siglo. Presentaba una narrativa satisfactoriamente progresiva. El ingenio humano conquistando las limitaciones naturales a través de innovaciones tecnológicas que inevitablemente conducían al progreso social y material. Este paradigma encajaba perfectamente con las ideologías progresistas occidentales del siglo XX y proporcionaba un modelo ordenado, comprensible y reconfortante del desarrollo humano que colocaba la innovación tecnológica y económica como los motores primarios del cambio cultural. Kara-Ján-Tepe invierte completamente esta secuencia causal. Aquí vemos construcción monumental y organización social compleja antes de la agricultura y el sedentarismo permanente. Los análisis arqueobotánicos y zooarqueológicos más rigurosos, utilizando tecnologías como la espectroscopía de masas, con aceleradores para datación ultraprecisa y microscopía electrónica para identificación de fitolitos y residuos,
orgánicos confirman consistentemente que los constructores de Karahan Tepe eran cazadores, recolectores complejos que no habían adoptado aún prácticas agrícolas sistemáticas. Sin embargo, habían desarrollado capacidades organizativas suficientes para coordinar proyectos monumentales que involucraban a cientos o miles de individuos en esfuerzos sostenidos durante generaciones. Esto sugiere que el impulso religioso, la necesidad humana de crear significado y conectarse con lo trascendente, podría haber sido el motor inicial hacia la sociedad compleja, no la necesidad económica. La arqueóloga de la Universidad de Chicago, Natalie Munro, quien ha analizado exhaustivamente los restos faunísticos de varios sitios de Tash Tepeler, argumenta que estas comunidades habían desarrollado sistemas sociales sorprendentemente efectivos para manejar recursos comunales y coordinar actividades colectivas sin las estructuras jerárquicas formalizadas que tradicionalmente se asocian con sociedades agrícolas posteriores. Sus hallazgos sugieren formas de organización social basadas en prestigio y autoridad ritual, más que en coerción o control centralizado de recursos económicos. La evidencia material apunta a un escenario donde la congregación regular para rituales comunales, posiblemente vinculados a calendarios astronómicos precisos, creó las condiciones para el intercambio de ideas, la transmisión de conocimientos especializados y la formación de identidades colectivas que trascendían los pequeños grupos de parentesco inmediato. Estos encuentros periódicos habrían proporcionado no solo oportunidades para ceremonias compartidas, sino también para intercambio de materiales, información ecológica crucial y parejas exogámicas, creando redes regionales resistentes que podrían movilizarse para proyectos colectivos, como la construcción de Karahan Tepe. La arqueóloga Anna Belfer Cohen ha sugerido, basándose en análisis detallados de los patrones de asentamiento y movilidad, que estos sitios representan una evolución de una mentalidad de cazador-recolector a una mentalidad agrícola, sin haber adoptado aún la agricultura. Las personas estaban desarrollando nuevas formas de pensar sobre su relación con el paisaje, los animales y entre ellos mismos, preparando el terreno cognitivo que eventualmente haría posible la transición a la agricultura. Su concepto de sedentarismo cognitivo propone que el cambio fundamental no fue tecnológico, sino conceptual. Una reorientación en la forma en que las personas se relacionaban con el espacio, el tiempo y el entorno natural. Mientras los cazadores-recolectores tradicionales se mueven a través del paisaje, adaptándose a sus ritmos naturales, las comunidades de Tash Tepeler comenzaron a concebir ubicaciones específicas como permanentes y transformables según deseos humanos, una reorientación psicológica profunda que eventualmente haría concebible la manipulación sistemática de plantas y animales, característica de la domesticación. Jacques Cauvin, en sus estudios seminales sobre la revolución de los símbolos, argumentó persuasivamente que los cambios culturales del período precerámico representaban primordialmente una revolución psíquica, una transformación en la conciencia humana y la autopercepción que precedió y posibilitó las posteriores revoluciones económicas y tecnológicas. Los complejos simbólicos de Karahan Tepe, con sus representaciones de transformaciones entre estados ontológicos y sus espacios diseñados específicamente para facilitar experiencias perceptuales alteradas, proporcionan evidencia tangible de esta transformación cognitiva en curso. Estudios neurocientíficos recientes sobre estados alterados de conciencia inducidos ritualmente, como los realizados por Michael Winkelmann y David Lewis Williams, sugieren que ciertas prácticas rituales
Activarían sistemáticamente regiones específicas del cerebro, alterando temporalmente los límites percibidos entre el yo y el entorno. Estas experiencias comunales compartidas, facilitadas por la arquitectura y acústica especial de sitios como Karajantepe, podrían haber creado las condiciones psicológicas para concebir formas radicalmente nuevas de estar en el mundo y relacionarse con el entorno natural, eventualmente conduciendo a experimentos con la manipulación sistemática de plantas y animales que culminarían generaciones después en la domesticación plena. Esta inversión del paradigma tradicional tiene profundas implicaciones no solo para nuestra comprensión del pasado, sino también para cómo conceptualizamos las motivaciones humanas fundamentales y los orígenes de la complejidad social. Si la búsqueda de significado trascendente, no la ventaja material inmediata, fue el catalizador inicial de la organización social compleja, entonces las instituciones religiosas y los sistemas simbólicos compartidos no son epifenómenos derivados del desarrollo económico, como han sugerido tantas teorías modernistas y materialistas, sino potencialmente sus precursores. Las representaciones de híbridos hombre-animal en Karajantepe tienen paralelos notables con arte prehistórico de todo el mundo, desde las cuevas de La Pasiega en España hasta el hombre-león de Hohenstein-Stadel en Alemania. El arqueólogo David Lewis Williams ha interpretado estas imágenes como evidencia de prácticas chamánicas que involucran estados alterados de conciencia. Su enfoque neuropsicológico, desarrollado inicialmente para interpretar el arte rupestre del Paleolítico europeo y sudafricano, propone que ciertas manifestaciones artísticas representan experiencias visuales, táctiles y conceptuales experimentadas durante estados de trance. Estas experiencias son sorprendentemente consistentes transculturalmente, debido a su base en la neurología humana compartida. Los análisis comparativos, detallados, entre las representaciones zoomórficas de Karajantepe y aquellas documentadas etnográficamente en sociedades chamánicas contemporáneas de Siberia, el Amazonas y Australia muestran paralelismos estructurales notables que difícilmente pueden atribuirse a coincidencia. Particularmente significativa es la recurrente representación de transformaciones incompletas, figuras con cuerpos humanos, pero características animales parciales o seres en aparente proceso de metamorfosis entre estados humanos y animales. En una escena especialmente vívida, descubierta en 2022 en el sector sudoeste de Karajantepe, una figura antropomórfica aparece emergiendo de lo que parece ser una piel de leopardo, con sus extremidades todavía fusionadas parcialmente al felino, pero su rostro humano ya completamente formado, capturando vívidamente un momento de transformación ontológica. En muchas sociedades tradicionales de cazadores-recolectores, los chamanes sirven como intermediarios entre el mundo cotidiano y el reino espiritual, a través de técnicas que inducen estados de trance, danza rítmica, privación sensorial o el uso de plantas psicoactivas. Estos especialistas religiosos experimentan lo que perciben como transformaciones en animales o viajes al mundo de Minnonosin, los espíritus. Los análisis químicos de residuos orgánicos encontrados en recipientes de piedra en Karajantepe han identificado compuestos alcaloides consistentes con plantas psicoactivas nativas de la región, particularmente Peganum harmala, ruda siria, y Mandragora officinarum, mandrágora, ambas con propiedades psicoactivas bien documentadas y largas historias de uso ritual en Oriente Medio y el Mediterráneo. Estos hallazgos
combinados con las evidencias iconográficas y arquitectónicas, sugieren convincentemente la presencia de prácticas chamánicas sofisticadas que incluirían el uso controlado de sustancias psicoactivas como tecnologías para facilitar experiencias de alteración perceptual interpretadas como contacto con reinos espirituales. Las montañas Tec-Tec, donde se encuentra Karahan-Tepe, habrían sido percibidas como un punto de conexión entre el mundo terrestre y otros reinos. La ubicación elevada del sitio, con vistas panorámicas del paisaje circundante, reforzaría esta sensación de estar en un lugar liminal entre mundos. Los estudios topográficos precisos, realizados con estaciones totales y modelado digital del terreno, confirman que el sitio fue deliberadamente ubicado en un punto donde convergen múltiples características geológicas distintivas, incluyendo formaciones rocosas inusuales y manantiales naturales que habrían sido interpretados como manifestaciones tangibles del poder luminoso del lugar. Esta cualidad liminal se ve acentuada por la orientación misma del complejo. Los recientes análisis arqueoastronómicos usando software de simulación celeste de alta precisión han demostrado que, desde la cámara principal, ciertos alineamientos arquitectónicos marcan exactamente puntos donde estrellas específicas, particularmente Sirio y las estrellas del cinturón de Orión, aparecerían o desaparecerían en fechas astronómicamente significativas durante el 10º milenio antes de Cristo, creando momentos de conjunción perfecta entre el cielo y la tierra que habrían sido interpretados como aperturas temporales entre reinos cosmológicos. El recinto AB, con su cabeza humana emergiendo de la pared y sus pilares fálicos, podría haber sido un espacio para iniciaciones chamánicas. Los iniciados descenderían a esta cámara subterránea, simbólicamente entrando en el inframundo, donde experimentarían rituales diseñados para inducir visiones y transformaciones personales profundas. La disposición espacial de este recinto presenta características acústicas particulares que crean patrones de resonancia y amplificación que alteran significativamente cómo se perciben los sonidos, especialmente voces humanas y percusión rítmica. Experimentos arqueoacústicos han demostrado que ciertas frecuencias sonoras específicas, particularmente entre 110 y 130 Hz, resuenan extraordinariamente en este espacio, creando efectos auditivos que pueden inducir estados alterados de conciencia, medibles mediante electroencefalogramas. Un estudio etnoarqueológico comparativo con prácticas chamánicas contemporáneas en Siberia, realizado por la antropóloga Rane Willerslev, documenta cómo los iniciados chamánicos experimentan rituales de muerte y renacimiento simbólico en espacios subterráneos o cuevas específicamente seleccionadas por sus propiedades acústicas particulares. Durante estos rituales, los iniciados experimentan alucinaciones vívidas de transformación corporal, frecuentemente visualizándose como emergiendo de las paredes rocosas o fusionándose con características del paisaje de maneras notablemente similares a las representaciones encontradas en Karahan-Tepe. La arqueóloga cognitiva Lambros Malafouris ha propuesto que estos espacios rituales funcionaban como andamios cognitivos, diseñados deliberadamente para facilitar experiencias perceptuales específicas que alterarían temporalmente la cognición normal, creando condiciones para experiencias interpretadas como contacto con otros mundos o entidades. La arquitectura misma serviría como una tecnología de alteración cognitiva, que combinada con otros elementos rituales, como sonido rítmico, danza, privación sensorial y posiblemente sustancias psicoactivas, induciría estados neurológicos específicos interpretados culturalmente como transformaciones ontológicas o viajes espirituales.
el descubrimiento en 2023 de pequeñas cámaras adyacentes al recinto AB, conteniendo lo que parecen ser implementos rituales cuidadosamente depositados, incluyendo cuencos de piedra con residuos orgánicos, mazas decoradas con tallas serpentinas y un conjunto de huesos de aves específicas. Sugiere áreas de preparación ritual donde los participantes se prepararían para sus experiencias transformativas antes de entrar al espacio principal. Esto indica un proceso ritual elaborado y cuidadosamente estructurado, no improvisado, sino desarrollado y refinado durante generaciones, creando un mapa experiencial para navegar estados alterados de conciencia. La orientación precisa de las estructuras en Karahan Tepe sugiere un conocimiento sofisticado de los movimientos celestes. El recinto AD está alineado con los solsticios de verano e invierno, con aberturas que permitirían que la luz del sol entrara en momentos específicos del año. Los estudios arqueoastronómicos realizados por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Heidelberg, empleando software astronómico avanzado calibrado para recrear con precisión los cielos del 10º milenio antes de Cristo, han revelado un nivel de conocimiento astronómico sorprendentemente sofisticado. La principal estructura circular de Karahan Tepe no solo está alineada con los solsticios, sino que incorpora marcadores arquitectónicos sutiles que señalan los equinoccios y las posiciones extremas de la Luna a lo largo de su ciclo de 18.6 años, conocido como ciclo metónico. Este último fenómeno es particularmente notable, ya que requiere observaciones sistemáticas durante casi 2 décadas para ser percibido con claridad. Una característica arquitectónica especialmente reveladora es una abertura precisa en el techo de la cámara principal, cuidadosamente orientada para que solo durante el mediodía del solsticio de verano un rayo de luz solar directa iluminara exactamente uno de los pilares centrales, creando un espectáculo dramático de luz que habría sido interpretado como una manifestación tangible de conexión cósmica. Simulaciones informáticas que incorporan datos precisos sobre la velocidad de precesión estelar muestran que, durante la época de uso activo de Karahan Tepe, este fenómeno ocurriría con exactitud matemática, requiriendo cálculos y observaciones astronómicas sostenidas durante generaciones. Este conocimiento astronómico habría sido crucial para cazadores-recolectores que dependían de la comprensión de los ciclos estacionales. Saber exactamente cuándo migrarían ciertas especies, animales, o cuándo ciertas plantas darían fruto era esencial para la supervivencia. Los análisis zooarqueológicos de huesos de animales encontrados en el sitio, particularmente de gacelas y aurochs, muestran patrones de uso estacional consistentes con matanzas sincronizadas con eventos astronómicos específicos, sugiriendo expediciones de caza planificadas según calendarios precisos, basados en observaciones celestes. Las marcas talladas encontradas en algunos pilares periféricos del recinto parecen representar sistemas de notación lunar, con series de muescas agrupadas en patrones de 29-30 unidades, que corresponden con notable precisión a un ciclo lunar sinódico. Estos calendarios líticos proporcionarían un sistema mnemónico para rastrear el tiempo y anticipar eventos ecológicamente significativos. La etnografía comparativa muestra que sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas, como los San del Kalahari, mantienen conocimientos astronómicos sorprendentemente detallados que les permiten predecir migraciones animales con precisión, de días basándose en correlaciones observadas durante generaciones entre fenómenos celestes y eventos terrestres. Los solsticios, en particular,
marcan momentos cruciales de transición en el ciclo anual. El solsticio de invierno representa el momento más oscuro del año, después del cual los días comienzan a alargarse nuevamente, un poderoso símbolo de renacimiento y renovación. No es coincidencia que tantas tradiciones religiosas posteriores ubicaran festivales importantes alrededor de estos puntos de inflexión astronómicos. En Karahan Tepe, la sala ceremonial principal incluye un elemento arquitectónico particularmente intrigante, una especie de trono o plataforma elevada, orientada precisamente para que un observador sentado allí pudiera observar, a través de una abertura arquitectónica específica, la puesta del sol exactamente en el día del solsticio de invierno. Esta posición privilegiada, probablemente reservada para individuos rituales específicos, sugiere una función de guardián del tiempo que anunciaría el momento crucial de retorno de la luz. La investigadora Giulio Magli ha propuesto que estos conocimientos astronómicos no eran meramente prácticos, sino que formaban parte integral de la cosmología de estas primeras sociedades monumentales. El cielo nocturno, con sus patrones regulares y cíclicos en medio de un mundo terrestre más impredecible, habría proporcionado un modelo primordial de orden cósmico. Las estructuras monumentales de Karahan Tepe, con sus precisas alineaciones astronómicas, servirían como interfaces tangibles entre este orden celeste y el mundo terrestre, permitiendo a las comunidades humanas sincronizarse ritual y simbólicamente con los ritmos cósmicos percibidos. La precisión astronómica de Karahan Tepe desafía nuestros preconceptos sobre las capacidades observacionales y matemáticas de sociedades preagrícolas. Estudios etnoastronómicos de sociedades tradicionales contemporáneas demuestran que, contrariamente a los estereotipos occidentales, los grupos cazadores-recolectores frecuentemente desarrollan sistemas sofisticados de conocimiento astronómico, transmitidos oralmente, incluyendo comprensión de ciclos solares, lunares y estelares complejos. El caso de los aborígenes australianos es particularmente ilustrativo. Investigaciones recientes han documentado su conocimiento detallado de variaciones en el brillo de estrellas variables, ciclos de precesión estelar que toman miles de años, y correlaciones entre fenómenos astronómicos y eventos ecológicos terrestres. La integración entre este conocimiento astronómico y la vida ritual, social y económica habría sido completa. Los patrones arquitectónicos de Karahan Tepe sugieren no solo conocimiento pasivo del cielo, sino una cosmovisión donde los ritmos humanos y las actividades sociales estaban conscientemente alineados con los ciclos percibidos del cosmos, creando un sistema calendario ritual que estructuraba tanto el tiempo como el espacio social, proporcionando un marco compartido que trascendía las experiencias inmediatas de pequeños grupos y los unificaba en un orden cósmico común. Si bien no hay evidencia directa de sacrificios humanos en Karahan Tepe, hallazgos en sitios contemporáneos como Chayonu han revelado restos humanos que sugieren prácticas rituales que involucraban la muerte. En Göbekli Tepe, fragmentos de cráneos humanos con marcas de corte indican algún tipo de tratamiento ritual de los muertos. El sacrificio, tanto animal como potencialmente humano, habría servido como un poderoso mecanismo para crear significado y cohesión social. El acto de ofrecer algo precioso a las fuerzas sobrenaturales crea un sentido de deuda y reciprocidad con el reino espiritual. Las representaciones de animales peligrosos o depredadores, leopardos, serpientes, escorpiones, en Karahan Tepe, podrían
reflejar una cosmología donde estos seres tenían poderes especiales o servían como guardianes de los límites entre mundos. Los rituales podrían haber estado diseñados para apaciguar a estas entidades o para canalizar sus poderes. Mientras el sol se pone sobre las colinas áridas que rodean Karahan-Tepe, es imposible no sentirse sobrecogido por la magnitud de lo que este lugar representa. Por más de 7000 años, estas piedras yacieron silenciosamente bajo tierra, enterradas por las mismas manos que las tallaron, guardando secretos que apenas ahora comenzamos a vislumbrar. Lo que comenzó como un misterio arqueológico ha evolucionado en algo mucho más profundo. Un desafío fundamental a nuestra comprensión de quiénes somos y cómo llegamos a ser lo que somos. Karahan-Tepe no es simplemente un sitio arqueológico, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad en su forma más primordial. La narrativa tradicional sobre la evolución humana nos ha presentado un camino lineal y pragmático. Primero dominamos la agricultura. Luego nos asentamos en aldeas, desarrollamos jerarquías sociales y finalmente construimos monumentos. Pero Karahan-Tepe invierte completamente esta secuencia. Aquí, el impulso hacia lo trascendente, la necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos, precedió a las consideraciones prácticas de subsistencia. Y si la búsqueda de significado, no de alimento, fue lo que primero nos impulsó hacia la civilización. Y si nuestra capacidad para imaginar mundos invisibles, para crear símbolos compartidos y para experimentar lo sagrado fue la chispa original que encendió el fuego de la cultura humana. Mientras contemplamos los pilares en forma de T y las figuras híbridas de hombre-animal talladas en la piedra, estamos mirando no solo a nuestro pasado, sino también a nuestro presente. Porque a pesar de toda nuestra tecnología moderna y conocimiento científico, seguimos siendo seres que buscan significado, que crean rituales, que anhelan trascendencia. El legado más inquietante de Karahan-Tepe no está en sus piedras, sino en la pregunta que plantea sobre nuestra propia naturaleza. Somos principalmente criaturas pragmáticas que usan la religión como herramienta social, ¿o somos fundamentalmente seres espirituales para quienes la búsqueda de significado es tan esencial como la búsqueda de alimento? Cuando los constructores de Karahan-Tepe enterraron meticulosamente su creación hace 10.000 años, estaban cerrando un capítulo de la historia humana o preservando intencionalmente un mensaje para el futuro. ¿Y qué mensaje es ese? Quizás sea simplemente que la capacidad de imaginar lo imposible, de crear significado colectivo a través del símbolo y el ritual, de trascender nuestras limitaciones individuales a través de la acción comunitaria, estas cualidades no son adiciones tardías a nuestra humanidad, sino su mismo núcleo. En un mundo cada vez más materialista y fragmentado, Karahan-Tepe nos susurra desde el pasado más remoto que lo que nos hace verdaderamente humanos no es nuestra tecnología ni nuestra racionalidad, sino nuestra búsqueda incesante de significado y conexión. Y en esa búsqueda, seguimos siendo los herederos directos de aquellos primeros humanos que bajo el cielo estrellado de Anatolia hace 12.000 años tallaron piedra no solo para sobrevivir, sino para trascender.